Buenos días, buenas tardes o buenas noches según cuando estéis viendo este vídeo por primera, segunda o tercera vez. Como veis, ya estamos aquí de vuelta después de haber limpiado y arreglado un poco todo lo que había en el sótano por órdenes del jefe, como siempre ocurre. Hemos aprovechado las vacaciones para eso. Bueno, en realidad no, pero da igual. Y vamos a empezar la serie de vídeos tal y como dijimos ahora en esta semana y luego la semana siguiente continuaremos y la semana que viene tendremos ya también el programa de geopolinómicos miércoles, jueves, ya os avisaremos. Bien, en este vídeo vamos a tratar de una cosa no muy urgente, pero sí significativa, que ha ocurrido mientras estábamos de vacaciones y por tanto no nos habíamos enterado mucho, que es la reunión de la trilateral del Pacífico en Washington, en Camp David, que es la residencia de verano de los presidentes de Estados Unidos, que como sabéis, como suele ocurrir con casi todos los presidentes, en verano están de vacaciones, pero solo a medias. Lo van mezclando con reuniones, con entrevistas, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es esto de la trilateral? ¿Qué es lo que vamos a explicar? ¿Y qué implicaciones tiene? Para empezar, la presentación oficial de la reunión. Aquí tenéis a los tres, a Joe Biden, a Yoon Suk-yeol, el presidente de Corea del Sur, y a Fumio Kishida, el primer ministro de Japón, en la reunión en la cual presentaron sus planes, las decisiones que habían tomado y lo que iban a hacer. ¿Por qué esto es importante y qué efectos tiene? Es lo que vamos a ver fundamentalmente. Primero, es importante porque llevaba mucho tiempo Estados Unidos intentando tener una reunión como esta para establecer un partenariado estratégico estable, pensado para durar en el tiempo con Corea del Sur y con Japón. De hecho, Biden, cuando era vice de Obama, ya empezó los contactos con estos dos países que en ese momento, por una serie de razones, estaban muy enfrentados desde el punto de vista político. Durante el mandato de Trump no hubo cambios al respecto. Es decir, la política de la administración Trump fue exactamente la misma. Vamos a intentar reunir en una sola alianza a Corea del Sur, con quien tenemos muy buena relación, a Japón, con quien tenemos muy buena relación, pero que entre ellos no se llevan bien, porque es enormemente importante. Y una vez que Biden fue elegido presidente, después de aquellos terribles incidentes en enero del año pasado, lo que sabéis que ocurrió es que Biden se fue, la primera visita que hizo a Asia fue a Corea del Sur y fue a Japón con la intención siempre de crear este tipo de alianza, este tipo de relación entre los tres países que es enormemente importante para Estados Unidos. ¿Por qué es importante? Bueno, es bastante fácil de ver por muchas razones. La fundamental es esta. Esta imagen, luego la ampliaremos, tenemos el mapa de Japón, Corea del Sur, China y Corea del Norte. Estados Unidos está en una situación en la cual China se está expandiendo económicamente, lógicamente, porque está creciendo muchísimo, demográficamente también, y por tanto políticamente. La expansión económica y política de China puede suponer un problema para Estados Unidos en el sentido de que tenga que retroceder. Esta es una parte del problema. Y claro, ¿cuáles son los vecinos de China? Aparte de Corea del Norte, Rusia, que es su aliado, Corea del Sur y Japón. De manera que para Estados Unidos, para contener de alguna manera a China, es crucial contar con el apoyo de Corea del Sur y de Japón y todavía más importante, conseguir que ellos dos, entre sí, tengan una buena relación, porque eso es lo que permite establecer lazos económicos, estratégicos y militares comunes que puedan durar en el tiempo. Si ampliamos un poquito más el mapa, la otra razón por la que esto es importante para Estados Unidos está aquí, en este mapa más amplio. Como veis, tenemos Taiwán, que sabemos que es el gran problema que hay en este momento desde el punto de vista geoestratégico en esta zona de Asia, porque China la considera una provincia. De hecho, cuando consultas las estadísticas chinas, hay 23 provincias y la 23 o una de ellas es Taiwán. Lo que pasa es que no tienen datos prácticamente de Taiwán ni prácticamente nada, pero tienen una casilla para Taiwán, o sea que lo consideran parte de su territorio y tienen la intención de que vuelva a formar parte de la China tradicional de siempre. Y ese es el otro gran punto de disputa entre Estados Unidos y China. Entonces, para tener apoyos o aliados en la zona, los mejores aliados que puede tener Estados Unidos son Corea del Sur y Japón.
De ahí la importancia de este acuerdo. Este acuerdo se realizó se firmó el 18 de agosto. Como estábamos de vacaciones no me acuerdo muy bien porque yo no estaba muy al tanto de esto, pero que he mirado la fecha, es el 18 de agosto. Y es un acuerdo que incluye bastantes cosas. Por un lado, Japón y Corea del Sur van a tener negociaciones sobre aspectos económicos ahora, al principio del otoño, y también sobre aspectos geoestratégicos a finales del otoño. Al mismo tiempo, han acordado hacer maniobras conjuntas los 3 ejércitos, se supone que normalmente las fuerzas navales, todos los años, de forma continuada. Y, por otro lado, tanto Estados Unidos como Corea del Sur y Japón han acordado mejorar los intercambios de información entre ellos, de manera que si pasa algo en la zona, la información que se disponga por parte de Estados Unidos, de Japón o de Corea del Sur pase inmediatamente a los otros 2 miembros y puedan tomar decisiones coordinadas. Es decir, esto que se recoge en una especie de principios de Camp David, los nombres siempre son muy ampulosos, lógicamente, lo que pretende es relacionar más estrechamente los aspectos estratégicos, políticos y militares de los 3 países. ¿Dirigidos a qué? Pues dirigidos a contener a China. Por tanto, el título del vídeo es la trilateral contra China, porque eso es lo que es. Eso es lo que es. La trilateral contra China. Bien, ¿cuál es el rol o la importancia que tiene esto para Japón y para Corea del Sur? Si vamos otra vez al mapa, lo que veremos es que para Japón y Corea del Sur el problema fundamental es este de aquí. Aquí tenéis el lanzamiento de un misil balístico intercontinental de los coreanos, de los muchos que han hecho en los últimos meses, se han animado muchísimo, cada vez lanzan más cosas y claro, eso es un problema para los países cercanos. Evidentemente, Corea del Norte dice que sobre todo los misiles están pensados para atacar a su gran enemigo, que es Estados Unidos, pero los que están al lado son Corea del Sur y Japón, y ya ha habido varios incidentes en los cuales los restos de estos misiles han acabado en el mar muy cerca de un país, muy cerca del otro, y por tanto el riesgo es bastante grande. Desde este punto de vista, Corea del Sur, desde que llegó a la presidencia Yoon Suk-yeol, ha cambiado su política. Hasta ese momento Corea del Sur intentaba apaciguar, dar concesiones, dinero, posibilidades a Corea del Norte para que redujese las ambiciones nucleares y no lo escalase. Se ha visto que eso no funciona. Está clarísimo, no funciona. Corea del Norte sigue haciendo pruebas, lanzando misiles, amenazando. Yoon Suk-yeol ha dicho que vale, que se acabó, que a partir de este momento va a reforzar las capacidades de su ejército. En el mismo sentido, va a establecer una alianza más estrecha con Estados Unidos por si acaso hay algún problema con Corea del Norte y que no habrá más apaciguamiento. Si tiene que haber enfrentamiento, pues habrá enfrentamiento. Esto por un lado. Y por otro lado, en el caso de Japón, como sabéis, hace unos meses Kishida anunció que iba a multiplicar al doble, por 2, el presupuesto militar en un plazo de 10 años, lo cual es una enorme cantidad de dinero teniendo en cuenta lo que pesa la economía japonesa. Eso significa, sobre todo, más aviones, más barcos, más patrullaje, etcétera, etcétera. Por tanto, estos 2 países están dirigidos fundamentalmente contra los problemas que pueda causar Corea del Norte, pero también los problemas que se puedan generar en el mar del sur de la China y en las zonas de Taiwán. Esto es una imagen de un barco chino patrullando cerca de las costas de Taiwán. Hay que tener en cuenta que ellos consideran que Taiwán forma parte de China y, por tanto, están patrullando por sus aguas interiores. Bueno, esto también genera un riesgo, el riesgo del enfrentamiento de Taiwán y otro para la navegación por el Indo-Pacífico, y Japón está muy atento a estas cuestiones y está muy interesado en que eso no sea así. Entonces, está escalando el conflicto, está incrementando sus fuerzas defensivas. Hay que recordar que se llaman fuerzas de autodefensa porque técnicamente, como consecuencia de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, Japón no puede tener ejército, pero lo llames como lo llames, es un ejército. Y se está incrementando, se está ampliando mucho. La siguiente cuestión es ¿por qué ahora y no antes? El problema fundamental aquí es que, como supongo que sabéis, durante la Segunda Guerra Mundial Japón invadió Corea entera, norte y sur, y buena parte de China, y los coreanos del sur están todavía muy resentidos por las humillaciones, las vejaciones, los trabajos forzosos, la esclavitud sexual de muchas mujeres para el ejército japonés. Y eso es un tema que genera muchísimos recelos entre ellos. De hecho, hasta hace 5 años las relaciones eran muy malas, porque además en Japón hay una parte
del país muy nacionalista que reivindica la Segunda Guerra Mundial. Bien, cuando llegó John a la presidencia, él tomó la decisión de intentar dar pasos para acercarse a Japón. A pesar de eso, de intentar ir reduciendo la distancia que les separa por esas razones, decidió, por ejemplo, que parte de las reparaciones que los hijos y los nietos, los herederos de los que sufrieron la esclavitud forzosa en distintos tipos en Corea del Sur, esas reclamaciones que habían dirigido al gobierno de Japón y que el gobierno de Japón no reconocía, la iba a pagar Corea del Sur, y ha ido dando pasos, hablando con los japoneses para intentar ir suturando esa herida, que es difícil desde todos los puntos de vista. Kishida también lo ha intentado desde su punto de vista, pero tiene que tener en cuenta que tiene sectores muy nacionalistas, a base fundamentalmente de poner dinero sobre la mesa. Y lo que se observa en los últimos meses, sobre todo, es que la opinión de Corea del Sur, los coreanos del sur empiezan a pensar que su auténtico, no enemigo, pero adversario, o de quien menos se fía, antes era siempre Japón. Los coreanos del sur no se fiaban de Japón, por lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial, y ahora se fían menos de China, lo cual es significativo. Claro, ¿qué hay por medio? Pues hay por medio unos enfrentamientos comerciales bastante grandes, en determinados sectores están compitiendo. Ha habido algunos episodios en los que China ha extendido el área marítima en la cual tiene jurisdicción a costa de Corea del Sur, y empieza a haber en Corea del Sur la sensación de que el adversario es más China que Japón, a pesar de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, ese acercamiento entre los dos es lo que ha permitido esto, lo que hasta ahora lo hacía imposible. Que hasta ahora Estados Unidos tenía una alianza estrecha con Japón y una alianza bastante buena con Corea del Sur. Ahora tiene una trilateral. Eso es totalmente distinto. Tiene mucho más fuerza, mucha más coordinación. Además, hay que tener en cuenta, si ampliamos un poco el mapa, que aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos, perdona un momento, que busco el mapa correcto, que está aquí. La trilateral supone un gran apoyo para Estados Unidos en lo que se llama la primera línea de defensa o de contención contra China, que es una línea de islas. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que Japón pertenece a la Quad, con la India, con la cual tiene una relación militar muy, muy estrecha también. Estados Unidos no tiene la misma relación con la India, pero a través de Japón, la India hasta cierto punto se une a este bloque de Corea del Sur y de Japón, y por tanto lo va reforzando. En este sentido, Estados Unidos resulta muy favorecido porque haya una alianza específica, con documentos, con compromisos, con actividades concretas todos los años para contener a China. Y la última parte es ¿qué puede hacer China a este respecto? ¿Qué posibilidades tiene China de contrarrestar lo que evidentemente es una alianza contra ella? Pues el problema es que tiene pocas posibilidades. ¿Por qué tiene pocas posibilidades China? Bueno, primero por esto que vemos aquí. China fue, junto con la URSS, quien apoyó a Corea del Norte en la guerra civil entre los dos, que acabó en la partición que tenemos allí, y sigue siendo ahora el principal valedor de Corea del Norte. Mientras siga siéndolo, para los coreanos del sur, China va a ser cada vez más un país con el cual tienen poca confianza. Poca y cada vez menos. Porque claro, Corea del Norte es la auténtica amenaza para Corea del Sur, sobre todo teniendo en cuenta que Kim Jong-un le puede dar por hacer cualquier cosa en cualquier momento. ¿Y quién está detrás? China. Yo no creo que China esté muy contenta ni muy satisfecha con la forma en que Kim Jong-un maneja los aspectos militares y estratégicos, pero no le queda más remedio que de alguna manera apoyarlo. Pero ese apoyo hace que cada vez más, conforme mayor sea la presión militar de Corea del Norte contra Corea del Sur, los coreanos del sur van a ir diciendo no queremos saber nada con China, lo tiene muy difícil. Y en el caso de Japón, pues lo mismo o casi más, porque en China se recuerdan muchísimo las atrocidades y las masacres de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. O sea que la oposición es frontal. Tiene la ventaja de que están un poco más lejos, si quieren así, pero raramente pueden contar con algún tipo de apoyo en Japón. China estaba relativamente bien cuando Estados Unidos tenía una alianza, por un lado, con Corea del Sur, débil más o menos, y una más fuerte con Japón. En el momento en que eso se convierte en un triángulo, la cosa empeora y la verdad es que tienen pocas opciones los chinos, salvo el hecho
que es muy importante, de que hay muchas empresas de Corea del Sur y de Japón que están produciendo en China y que no se pueden ir de ahí porque por el tema de salarios, de producción, de mercados. También desde el punto de vista económico, China sí tiene un cierto poder de presión sobre Japón y Corea del Sur a través de sus grandes empresas. Pero desde el punto de vista político y estratégico no tiene esa posibilidad. Eso es un problema con el que China se ha encontrado desde que ha empezado a crecer económica y políticamente, que parte de sus vecinos no son aliados suyos. Su aliado es Corea del Norte, que yo creo que le da más quebraderos de cabeza que otra cosa. Pero no es Corea del Sur, no es Japón. Los grandes países desarrollados, económicamente potentes de la zona, no son un apoyo para China. Por eso esto es una mala noticia para China, sin implicaciones prácticas por ahora. Pero es una mala noticia para su presente y para su futuro. Y nada más, hasta aquí os hemos explicado las implicaciones que tiene la constitución de esta alianza A3, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, la trilateral, en su relación geoestratégica y política con China. Gracias, si os ha gustado el vídeo, activáis las notificaciones, los likes y os suscribís al canal en el cual vamos a seguir trabajando este fin de semana y en adelante. Gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches.